Les damos la más cordial bienvenida a la Coordinación Nacional de Antropología y a la organización del seminario. En esta ocasión tendremos en primer lugar la participación de Francisco Carrera Cipriano, quien es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero, así como profesor investigador del Museo Regional de Guerrero. Entre sus publicaciones más importantes destacan las siguientes: La montaña de Guerrero a fines del Porfiriato y la Revolución Maderista, La Revolución en la montaña de Guerrero, La lucha zapatista 1910-1918, La revuelta maderista en el norte de Guerrero y en coautoría La Revolución Mexicana en Tláhuac. Francisco Carrera Cipriano también ha publicado diversos artículos en revistas académicas y de divulgación y ha sido participante como ponente en foros académicos con el tema de la Revolución en Guerrero principalmente. Y el día de hoy nos presenta Pronunciamiento y Rendición de Jesús H. Salgado, agosto-diciembre de 1911. Le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su participación, y también a todas aquellas personas que nos ven en línea, pues invitarlos a que participen con sus preguntas a lo largo de la jornada de trabajo del día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias por su asistencia. Voy a dar inicio, voy a leer la ponencia y al terminar voy a pasar algunas imágenes sobre el pronunciamiento y rendición de Jesús H. Salgado, agosto-diciembre de 1911. Al triunfo del maderismo en Guerrero fue nombrado gobernador provisional el profesor Francisco Figueroa Mata a mediados de mayo de 1911. Las tareas más urgentes de su gobierno eran restablecer la vida institucional, social y económica del Estado, recuperar el orden y seguridad, brindando garantías a las vidas y bienes de la población. Tareas nada sencillas, porque había que hacerlo desde la óptica de las promesas de la Revolución triunfante, relativas a la democracia, las libertades y la justicia. Promesas entendidas de diferente modo por los protagonistas individuales y colectivos, por líderes, grupos y pueblos, enfrentando además el enorme peso y resistencia al cambio que significaba la inercia del porfirismo y los intereses de los sectores sociales y políticos beneficiarios de él. Difícil satisfacer a todos y menos inmediatamente. El tigre soltado por Madero para derrocar a la dictadura no se dejaba encerrar, tanto en el ámbito nacional como en los estados y regiones. Así ocurrió en el norte de Guerrero. El movimiento campesino revolucionario más importante en la entidad surgió en agosto de 1911 con el pronunciamiento del líder maderista de Los Sauces, municipio de Teloloapan, General Jesús H. Salgado, campesino acomodado, pacífico, dedicado a actividades agrícolas, de comercio y minería, respetado y con cierta ascendencia en la comarca. Los Figueroa dominaban en el Estado, tenían el poder civil y militar. El profesor Francisco era gobernador provisional y su hermano Ambrosio era inspector de las fuerzas rurales. Como primera tarea se propusieron la pacificación. Entre los Figueroa y Salgado había cierta discrepancia iniciada por la inconformidad de este último con el nombramiento del profesor como gobernador provisional y con la forma en que pretendieron licenciar a sus tropas. Consideradas indisciplinadas las tropas de Salgado y él un jefe que no sabía poner orden, Ambrosio Figueroa procedió a liquidarlas a principios de julio en Iguala, como parte del plan general de licenciamiento de las fuerzas insurrectas en el Estado. Teniendo ya planeado un viaje a la Ciudad de México para tratar de entrevistar a Madero, Salgado hizo poco caso de dicha disposición y marchó a la capital.
Esta actitud de desobediencia desagradó al general Figueroa, considerándola indicio de un posible pronunciamiento. Entonces, por órdenes suyas, los jefes Leovigildo Álvarez y Federico Morales allanaron, saquearon y destrozaron la casa que ocupaba Salgado en Iguala. Los salgadistas reaccionaron y tuvieron un enfrentamiento armado con los figueroístas el 7 de julio, con resultados de algunos muertos y heridos. Los ánimos se caldearon, la rivalidad de bandos se estaba ahondando. La noticia corrió por las regiones norte y Tierra Caliente, llegando a la prensa de la Ciudad de México, obligando al general Figueroa a enviar una carta al periódico El País, publicada el 22 de julio, aclarando que se ha dado grandes proporciones al escándalo de Iguala, que no pasó de ser una borrachera con sus consecuencias de riña entre soldados y algunos disparos de pistola que causaron el consiguiente alboroto y algunos heridos. El brigadier Salgado y yo estamos en la mejor inteligencia y buenas relaciones de amistad, y es enteramente inexacto que yo haya dado orden de aprehensión para él, ni que mis fuerzas lo busquen en los trenes. Culpó al diario El Imparcial, tribuna de elementos científicos y porfiristas que anhelaban el antiguo régimen, de crear discordia entre los maderistas. Tenía razón en esto, pero no en la afirmación de que había buenas relaciones con Salgado. Salgado fue informado en la Ciudad de México. Allá había establecido contacto con otros dirigentes revolucionarios inconformes con la política conciliatoria de Madero hacia sectores porfiristas y de ingratitud con sus compañeros de lucha, considerando que no estaba cumpliendo el plan de San Luis. Estos generales, jefes y oficiales del Ejército Libertador, más de 20 de diferentes lugares del país, entre quienes estaban Juan Andreu Almazán, Gabriel M. Hernández, Heriberto Jara, Salvador González y Macario Román Salgado, firmaron un acta el 11 de julio comprometiéndose a poner todos los medios que estén a su alcance para hacer que se cumpla en todas sus partes el denominado Plan de San Luis. Este mismo grupo, más otros que se incorporaron, donde aparecen los nombres de Emiliano Zapata y Jesús Ate Salgado, enviaron una carta al doctor Francisco Vázquez Gómez para informarle y que a su vez lo comunicara a Madero que el 18 de julio tuvieron una conferencia con el licenciado Francisco León de la Barra, presidente interino, donde le pidieron cumplir con el plan de San Luis, expulsar al elemento científico de la cosa pública, nombrar a un general revolucionario como inspector de las fuerzas insurgentes y sostener al licenciado Emilio Vázquez Gómez como secretario de Gobernación en su gabinete. De no ser así, habría riesgos de inestabilidad política y social. La petición incomodó tanto a León de la Barra como a Madero, considerándola un acto de presión inaceptable. El 2 de agosto, el licenciado Emilio Vázquez fue obligado a renunciar, quedando en su lugar el ingeniero Alberto García Granados, claro representante de la aristocracia porfirista y hostil a la revolución. Con el licenciado Vázquez se fue también el guerrerense Matías Chávez, subsecretario de Gobernación. El grupo de líderes maderistas arriba citados y muchos más protestaron por esta medida. En respuesta fueron puestos bajo vigilancia y algunos de ellos encarcelados temporalmente. Salgado, en un ambiente poco favorable y sin contacto que lo ayudaran a conseguir una audiencia con Madero, desilusionado e influido por el ánimo de que el jefe de la revolución estaba traicionando a su gente y al pueblo y pactando con los enemigos, decidió volver a su terruño y expresar su desacuerdo por medio de las armas. El 20 de agosto dejó el Hotel Comercio y tomó el ferrocarril para Guerrero. En la estación de Balsas
empezó a reunir a sus seguidores y con un contingente aproximado de 60 individuos asumió una actitud desafiante contra el gobierno. Informado Madero, ordenó el 22 la salida del general Aguilera a Puente de Ixtla, Morelos, para ponerse a las órdenes de Figueroa y que el militar Gabriel Hernández marchara de Jojutla al estado con el fin de ahogar en su propia cuna el movimiento del general Salgado. El 22 de agosto por la noche, Salgado entró y se adueñó de Teloloapan. El 23, el presidente de Tasco, Luis G. Flores, pedía ayuda al coronel Martín Vicario porque tenía conocimiento que el general Salgado marcha de Teloloapan sobre esta plaza con regular número de fuerzas. Necesito armas o fuerza para defender la plaza. Advertido su movimiento, tropas al mando de Ambrosio Figueroa lo disuadieron y volvió a refugiarse en sus lares. Desde su campamento en Acatempan, el 28 de agosto, dirigió un escrito al edil de Teloloapan, Prudenciano Nájera, diciéndole que tenía noticias de la aproximación de fuerza militar y como en todas mis operaciones militares acostumbro se eviten sacrificios de vidas y derramamiento de sangre, advertía que si era tropa federal estaba dispuesto a combatir, pero que si eran fuerzas revolucionarias reconocidas por nuestro jefe supremo, señor Madero, entraremos en combinaciones. La respuesta de la Corporación Municipal y ciudadanos principales fue que como no manifiesta ese campamento que se halla a las órdenes de usted las tendencias que sostiene por medio de la Fuerza Armada que comanda, no puede de pronto intervenir en el sentido que usted lo solicita, con el cual manifiesta el deseo de respetar el principio de autoridad del gobierno actualmente constituido. Siguiendo su plan, se posesionó del poblado y esperó el ataque gobernista, que se dio el día 30 con resultados desfavorables para los salgadistas, obligados a dispersarse y refugiarse en la sierra. Desde el 9 de agosto, Ambrosio Figueroa había recibido el nombramiento de gobernador de Morelos, con mando militar en ambos estados, quedando al frente de los cuerpos rurales su hermano Rómulo, con la encomienda de continuar la persecución de Salgado. ¿Qué quería realmente Salgado con su rebelión, además de su adhesión a la demanda general de cumplimiento del Plan de San Luis? Esto se aclara con una carta del doctor Francisco A. Campos, dirigida al presidente León de la Barra el 25 de agosto. El doctor Campos era un masón y activista del antirreeleccionismo desde 1909 en Guerrero y fue jefe del Estado Mayor de Salgado cuando este se levantó en armas contra la dictadura. Decía en la carta: Salgado pide el licenciamiento de su gente, pues por más que se dio el dinero de licenciamiento, esta no ha sido licenciada. Pide que le paguen daños y perjuicios ocasionados por los generales Leovigildo Álvarez y Morales, pues estos, después del ataque brutal que le hicieron, lo robaron, pues ordenó Morales el saqueo de la casa del citado Salgado. También solicitaba el envío de una comisión del gobierno para investigar los daños causados a su casa, que pida informes con los vecinos que son testigos del atentado, que vieron los muertos y heridos, a fin de que en nombre de la civilización no quede sin castigo tan grave delito, que si era él el responsable, con gusto aceptaría el castigo que le recayera. Estas eran las demandas principales de Salgado: licenciamiento de su gente, reparación del daño a su patrimonio y justicia por la agresión recibida. La carta es ilustrativa, aclara muy bien las demandas principales de Salgado hasta el momento y define aspectos importantes de su personalidad. Era un hombre rústico y sin educación, pero bien intencionado, honrado, que no quería quedar burlado por los Figueroa y exigía justicia.
Madero, por su parte, se inclinaba a considerar que la rebeldía de Salgado era parte de un complot de sus enemigos, particularmente de los generales Bernardo Reyes y Victoriano Huerta. Después del revés sufrido en Teloloapan, Salgado se remontó a la sierra y anduvo a Salto de Mata. Debido a la persecución tenaz a que fue sometido, atendió la invitación oficial a deponer las armas. Con 7 de sus más fieles seguidores, se rindieron ante los jefes rurales Antonio Lagunas y Julio Baena. Cuando eran conducidos a Iguala, alguien les avisó que serían juzgados y ejecutados sumariamente por el general Ambrosio Figueroa, por lo que, aprovechando la oscuridad y un afortunado aguacero, escaparon de sus custodios. La persecución se reanudó con mayor tenacidad. 3 de los fugitivos fueron reaprendidos, llevados a Teloloapan y fusilados, confirmando la suspicacia de Salgado. Otra vez al monte, a reunir a sus seguidores dispersos y reclutar nuevos, recorrer poblaciones pequeñas donde se abastecía de elementos para la lucha, especialmente con los bienes de quienes eran sus enemigos y con estados gobiernistas y opresores del pueblo. Su táctica era atacar y huir, guerra de guerrillas. Además de la fuerza que él comandaba personalmente, fueron surgiendo otros grupos armados que se declaraban simpatizantes de su lucha. A cargo de las tropas oficiales comisionadas para perseguirlo estaba el jefe militar Leovigildo Álvarez, nativo de Teloloapan y antiguo compañero de lucha maderista de Salgado, ahora convertidos en enemigos acérrimos. Poco después llegó a reforzarlo el general Félix P. Álvarez, también proveniente de las filas maderistas. El 13 de octubre de 1911, el administrador de correos de Teloloapan comunicó no poder reanudar el servicio de giros postales porque existían gavillas de bandidos entre Acapetlaguaya y otros puntos, quienes, sabiendo que la oficina tiene fondos, pueden venir a extraerlos, puesto que solo están dedicados al latrocinio. Aquí mismo en la población existe cierta alarma que patriotiza la desconfianza e inseguridad en la actividad pública. Según informes privados y del prefecto político, las gavillas que merodean a inmediaciones de esta población pertenecen al cabecilla Jesús H. Salgado, quienes andan con la condición de darles 1 o 2 horas de saqueo en cada población que tomen. A esta denuncia y otras posteriores contestó desde Chilpancingo el 31 de octubre el general Rómulo Figueroa que en el distrito de Aldama había fuerzas suficientes para dar garantías y que lo relativo a Salgado muy pronto quedaría definido. Seguramente lo del saqueo tolerado por Salgado se debía a que no disponía de recursos para pagar a su tropa y que éste iba dirigido principalmente contra las oficinas públicas y los considerados enemigos del pueblo, aunque se cometían excesos. Acerca de que pronto quedaría definido el asunto de Salgado, se refería a que habían iniciado pláticas para su posible rendición a través del general Félix P. Álvarez, nieto de don Juan Álvarez e hijo de Diego. Las negociaciones no prosperaron. La persecución contra Salgado se reanudó con más bríos y recursos. Seguramente estas circunstancias cada vez más difíciles orillaron al general Salgado y sus colaboradores más cercanos a tomar conciencia del carácter social de su lucha y tratar de darle otro sentido, de enarbolar una bandera que reivindicara las demandas y derechos de los campesinos pobres, ganando la simpatía de los pueblos y atrayendo a sus filas más adeptos, refutando los calificativos de bandoleros y alzados sin causa o impulsados puramente por intereses egoístas y sectarios. Otro aliciente era el ejemplo de la lucha campesina en ascenso de Morelos. En noviembre de 1911, a inmediaciones del pueblo de Balsas,
el jefe de las armas revolucionarias en el estado de Guerrero, Jesús H. Salgado, manifestó las razones y objetivos de su lucha en un documento titulado Proclama a los hijos del estado de Guerrero. En opinión del historiador Renato Ravelo, el documento debió leerse ante los insurrectos entre el 9 y el 14 de noviembre en Los Cerros, el Campanario o las Trincheras, en la serranía próxima al Balsas, siendo anterior por unos días al Plan de Ayala y muy probablemente fue redactada por Salgado con ayuda de Brígido Barrera, profesor que fue su secretario por muchos años. No es un documento doctrinario, es uno de denuncia de promesas incumplidas y de invitación a continuar la lucha para conquistarlas. El plan de San Luis no se estaba cumpliendo y en Guerrero los Figueroa estaban constituyendo un nuevo cacicazgo opresor y represivo. Los disidentes eran fusilados o encarcelados. Los altos impuestos seguían agobiando a la población. Los terrenos despojados no eran devueltos a sus dueños legítimos. Por eso, según Salgado, la revolución debía continuar hasta el final, para lo cual era necesario retomar las armas. Para evitar el error cometido de confiar a otros la solución de sus demandas, ahora exhortaba: vamos a la reconquista de nuestros derechos y a la plena posesión de nuestras libertades, sin pedirlas a nadie, sino implantarlas nosotros mismos a medida que vayamos desalojando por la fuerza de las armas a los enemigos del pueblo constituidos en mal gobierno. En esta parte del manifiesto se observa cierta influencia o similitud con el discurso magonista de no hacer una revolución para encumbrar a un nuevo gobierno de los poderosos, sino para que el pueblo, trabajadores del campo y las ciudades, tomaran por la fuerza el poder en sus manos y lo ejercieran en su propio beneficio. Ya el licenciado José Inocente Lugo había advertido esta afinidad de ideas, demandas y acciones del salgadismo con el magonismo, cuando escribió al presidente León de la Barra: el magonismo es una amenaza en nuestro estado, porque hasta algunos de los más caracterizados jefes militares del sur han fomentado las inveteradas pretensiones de los indígenas respecto a la reivindicación de las tierras que pertenecieron a las antiguas comunidades, y naturalmente todos los vecinos del rumbo están alarmados ante la fiera actitud de esa casta. Por otra parte, aunque breve y sencilla, la similitud de la proclama salgadista con el Plan de Ayala en lo sustancial es incuestionable, aunque tampoco se ha encontrado una relación directa o comunicación entre quienes redactaron la proclama y el Plan de Ayala por estas fechas. De lo más atractivo que ofrecía la convocatoria salgadista a los pueblos indígenas y campesinos pobres era el pago de un peso diario y más según la categoría militar ocupada, y la dotación de una parcela de tierra a todos aquellos que se incorporaran en sus filas como insurgentes. La proclama, directa y práctica, era de importancia política e histórica trascendental. Dotaba a los campesinos levantados en armas de una bandera, refutando los epítetos de bandoleros sin causa. Ahora los insurrectos sabían por qué arriesgaban la vida. Al gobierno también le quedaba más claro por qué peleaban los salgadistas. Este documento sirvió de bandera y base política a uno de los movimientos campesinos regionales más consistentes y aguerridos a lo largo de la revolución, particularmente en la zona de Tierra Caliente y norte de Guerrero. Atraídos por el ofrecimiento de la paga y la promesa de obtener un pedazo de terreno, las filas salgadistas se engrosaron considerablemente.
Otro factor que favoreció coyunturalmente a Salgado fue el retiro de 1000 soldados que operaban en Guerrero para su traslado a Morelos. Esta circunstancia permitió al movimiento campesino dominar casi toda la Tierra Caliente. En carta enviada al gobernador, le informaban que los ataques de Salgado iban dirigidos especialmente contra los bienes de sus enemigos, entre quienes estaban el licenciado José Inocente Lugo, Antonio Lagunas, Julio Baena y otros, que tenían propiedades en la región, y que el gran partido que tiene en Tierra Caliente es debido a la promesa que hace a los indígenas de repartirles tierras. En términos parecidos, envió desde Ajuchitlán el 14 de noviembre el licenciado José Inocente Lugo una carta al presidente Madero para felicitarlo por su ascenso al poder ejecutivo e informarle que Salgado prácticamente dominaba el distrito de Mina, con cabecera en Coyuca de Catalán. Con mucho esfuerzo y colaboración de personas honorables, había logrado formar un pelotón de voluntarios a las órdenes de Julio Baena, quien se ha esforzado mucho para contener a los pueblos indígenas que aguardan impaciente la llegada de Salgado, que les ha prometido devolverles los terrenos que pertenecieron a las antiguas comunidades. Evidenciaba a los Figueroa como jefes notoriamente torpes para conjurar este peligro y ni se preocupan por él o no se dan cuenta de su trascendencia. Solicitaba urgentemente un batallón de la Federación y armas y municiones suficientes para organizar un buen cuerpo de voluntarios, que yo garantizaría su eficiencia y actividad para desbaratar a las chusmas de Salgado, que ya ascienden a 600 hombres en estos momentos. Los informes coinciden. A mediados de noviembre, Salgado estaba fortalecido en la Tierra Caliente y seguía incrementando su fuerza. La proclama estaba surtiendo efecto, principalmente la promesa de restituir y dotar terrenos a campesinos y comunidades. Coincidía también favorablemente la temporada de secas y de cosecha, en la cual los campesinos disponían de más tiempo libre, lo que después se volvió más o menos rutinario en la lucha campesina: guerrilleros en la época de secas y cultivadores de la tierra en el tiempo de lluvias, guerra rural que seguía los ciclos agrícolas. Salgado no descartaba la posibilidad de llegar a acuerdo de paz con el gobierno federal, ahora encabezado por el presidente Madero, en quien tenía todavía cierta esperanza de que resolviera positivamente sus peticiones. Proclive a soluciones negociadas, el general Félix P. Álvarez escribió el 14 de noviembre al general Ambrosio Figueroa, que se hallaba en el pueblo de Balsas, tratando de indagar las intenciones y seriedad negociadora de Salgado para que, conservando el decoro del gobierno, llegara a una solución definitiva. A finales de noviembre, Salgado felicitó telegráficamente a Madero por su arribo a la presidencia y le ofreció deponer las armas como un acto de amistad a su gobierno. También vio con buenos ojos la llegada del coronel Aurelio Blanquet en sustitución del general Rómulo Figueroa, con quien entró en comunicación haciéndole saber sus intenciones de rendirse. El 1 de diciembre, el señor José M. Ortiz, dueño de las negociaciones mineras de la Reforma, la Zuliana y Campo Morado, informó al presidente Madero los agravios sufridos por los agaristas. Tenían secuestrado a su sobrino Vicente Ortiz en Apaxtla, habían robado la tienda de Pezuapa, golpeando y amenazando con fusilar a un empleado de origen alemán. Los teléfonos de su compañía habían sido rotos. Diariamente temía un ataque a sus negociaciones, donde trabajaban cerca de 2.500 hombres, quienes poco a poco iban huyendo, quedando casi paralizados todos los trabajos.
No se perseguía a las fuerzas de Salgado por la inercia, ineptitud e incapacidad de los jefes que han mandado, y sobre todo porque unos y otros de los soldados son amigos y no hay ningún jefe de respetabilidad que haga la campaña. Se adueñaron de 20 cajas de dinamita y 20,000 fulminantes, y probablemente de una conducta de 45,000 pesos mandada para la raya. De sus gestiones de denuncia y solicitud de apoyo ante el gobierno detallaba: había estado avisando oportunamente al Ministerio de Gobernación, al gobernador Figueroa y al general Ambrosio, pero nunca le dieron importancia. Concluía mencionando que no había podido enviar la paga de sus empleados por la inseguridad en los caminos y que no sabía a quién dirigirse para que le dieran garantías y seguridad en sus intereses, dado que no le hacían caso. Sin embargo, el señor Ortiz continuó su labor mediadora. A través de Aurelio Retes, empleado suyo retenido por los rebeldes junto con su sobrino, recibió de Salgado los términos para deponer las armas. En un memorándum lo hizo del conocimiento del presidente el 4 de diciembre. Salgado tenía mucha gente en los distritos de Aldama y Mina. Lo seguía mucha indiada porque les ofrecía tierras. Se le habían unido más de 100 zapatistas y su jefe Huerta, gente armada de los distritos de Temascaltepec y Sultepec del Estado de México. Se le estaba acercando con la pretensión de convencerlo que se declarara a favor del general Reyes. Con la dinamita y fulminantes robados tenían preparadas muchas bombas. Estaba fortificado en el cerro del Campanario, elevación sumamente escabrosa y dominante, donde contaba con ganado, agua y el control del pueblo de Cacalotepec, siendo difícil expulsarlos de ahí. Las condiciones para rendirse eran: 1. Nombrar como jefe de las armas en los distritos de Aldama, Mina, Sultepec y Temascaltepec al general Félix P. Álvarez, a quien entregaría sus fuerzas para ser licenciadas. 2. Devolver sus terrenos a los pueblos indígenas. 3. Poner en libertad a Uriel Román, preso por causas políticas. 4. Amnistía a toda su gente. Y 5. Quitar al general Ambrosio Figueroa del mando de las fuerzas en el Estado. Al finalizar el memorándum, el señor Ortiz urgía una solución pacífica para evitar que los reyistas envolvieran a Salgado y frenar el desarrollo del bandidaje, costoso y difícil de exterminar por lo escabroso y extenso del territorio. José María Ortiz intercedía por la paz, la seguridad y también por sus intereses. Era un minero e inversionista prominente que un mes anterior había solicitado la concesión de construir la vía del ferrocarril de Balsas y Zihuatanejo. Tenía mucho interés en la pacificación de la comarca para reanudar sus trabajos que nada tenían que ver con la agricultura y la renta de la tierra. Coyunturalmente, la situación política favorecía las pláticas de paz. Madero había asumido la presidencia desde el 6 de noviembre, a quien Salgado había comunicado su disposición de amnistiarse. En el Estado, el profesor Figueroa había entregado la gubernatura al licenciado José Inocente Lugo a partir del 1 de diciembre. El general Rómulo Figueroa fue sustituido por el coronel Aurelio Blanquet en la responsabilidad de combatir a Salgado. Blanquet llegó a Iguala acompañado de Fausto Beltrán, negociador nato, dispuesto a escuchar y aceptar algunas condiciones de Salgado para su rendición. A lo anterior, había que sumarle los esfuerzos pacificadores que venían realizando el general Félix P. Álvarez, el licenciado Rafael del Castillo Calderón y algunos particulares como los señores Francisco A. Campos, José N. Ortiz y Paulino Ortiz.
Este proceso de pacificación del naciente salgadismo en Guerrero tenía su propia dinámica, independiente del zapatismo en Morelos. Hasta el momento no se han encontrado testimonios que indiquen algún nexo entre sus líderes, Salgado y Zapata. Los alcances y miras de la proclama salgadista eran más limitados que lo planteado en el plan de Ayala. Aunque Salgado hacía una crítica dura al nuevo gobierno maderista en Guerrero, especialmente a los Figueroa, y reclamaba justicia y devolución de tierras a las comunidades, posiblemente no se vislumbraba como un líder capaz de dirigir un movimiento campesino de gran magnitud por dichas demandas. Tal es así que la proclama no se convirtió en referencia obligada como sí ocurrió con el plan de Ayala. El 5 de diciembre de 1911, Madero contestó a Salgado aceptando sus condiciones para indultarse. Le aseguraba que no se arrepentiría y que todos los que depusieran inmediatamente las armas serían amnistiados por el delito de rebelión, esperando cuanto antes tome esta resolución que será para bien de ustedes y de la patria. Como sabía de sus rencillas personales con Ambrosio Figueroa, había dispuesto que solo fuese a recibir la rendición de las armas el coronel Blanquet, que es un soldado cumplido, disciplinado y que se limitará a cumplir las órdenes que yo le he dado, que son las que usted conoce. Le pidió que pusiera inmediatamente en libertad a los jóvenes Ortiz, de lo contrario lo ponía en una situación difícil porque él no podía tratar con plagiarios. El gobernador Lugo opinaba diferente. Dijo que tenía noticias de que Salgado aceptaba su sometimiento bajo condiciones inaceptables para el gobierno, entre ellas la de quedar al mando de 300 rurales para guarnecer los distritos de Aldama y Mina. Si así fuera, sería muy peligroso en virtud de ser Salgado muy torpe y débil, y por ende incapaz de manejar una fuerza numerosa, porque se ha demostrado su falta de actitudes en las campañas que ha hecho, dejando plena libertad a sus segundos para dirigir las operaciones. El gobernador calculaba en no menos de 500,000 pesos los daños causados por el levantamiento de Salgado en el distrito de Mina, a causa de los robos, incendios, destrucción de potreros, pérdida de rentas de las tierras y despojos de propiedades. Para el mejor éxito de la campaña contra Salgado, propuso que la dirigiera el coronel Blanquet, adjuntándole un croquis de la comarca desde Peloloapan a la Tierra Caliente y algunas ideas que permitirían en un término de 15 días el exterminio de las chusmas de Salgado. Mientras las negociaciones seguían su curso, Salgado, al frente de unos 800 hombres, acampaba en Apaxtla, de donde salían partidas a los pueblos vecinos para abastecerse y cubrir sus necesidades, pero también cometiendo excesos y desmanes, ultrajando familias, como ocurrió en las comunidades de Yerbabuena, Dolores, Cacahuatlán y Los Pozos, donde saquearon casas, llevándose cobijas, sombreros, caballos, monturas, dinero, alhajas y otros objetos de valor, según informe del presidente municipal de Coetzala. La rápida propagación del movimiento campesino en la entidad preocupaba al gobernador, quien volvió a escribir a Madero el 8 de diciembre, comunicándole haber recibido información de que gruesas partidas salgadistas se desplazaban hacia Tecpan y Atoyac en la Costa Grande. Reiteró su petición de medio batallón para cubrir las costas con sede en Acapulco, asumiendo la dirección un jefe técnico, pues de no ser así, quedaremos expuestos a la conflagración general, ya que el pillaje y el ofrecimiento de tierras seduce a las clases bajas del pueblo. Sobre Salgado, insistía en desconfiar de su sinceridad, pues la conducta que ha observado le hace aparecer como un hombre sin ideales y animado de un espíritu muy mezquino, porque quiere mando y dinero, y para conseguirlo no vacila en sacrificar los más caros intereses de la patria.
Ambrosio Figueroa desde Morelos y su hermano Rómulo en Guerrero, con los cuerpos rurales bajo su mando, se mostraban incapaces de frenar la creciente rebelión campesina en la entidad, particularmente la encabezada por Salgado en la Tierra Caliente y parte de la norte. Esto era lo que informaba el gobernador Lugo al presidente Madero, y por eso pedía su sustitución por jefes militares del Ejército Federal. Un tanto molesto, Madero escribió al general Ambrosio: también tengo informes de que en Guerrero las tropas están muy mal organizadas, pues usted comprenderá que si Salgado ha podido reclutar hombres y sostenerse sin tener ningún encuentro con las fuerzas rurales del Estado, se debe a una reprobable negligencia, ya que, usted recordará, hace más de 3 semanas le aconsejé enviar fuerzas a Coyuca a perseguir a Salgado, y esas fuerzas aún no han llegado a esa región. Ambrosio contestó aclarando que la deficiencia de sus tropas se debía al poco tiempo que había tenido para organizarlas, y que el incremento de las filas salgadistas no se debía a la inactividad de ellas, sino a la orden del propio Madero de suspender las hostilidades contra Salgado cuando éste no tenía arriba de 300 hombres. Después, si ese fascineroso reunió 1000 hombres, ha dependido de que pudo operar en una gran zona con la libertad que él deseaba, y recorriendo los pequeños poblados llamó a los incautos a engrosar sus filas con la promesa halagadora de que iban a licenciarse, recibiendo dinero del gobierno federal. Por fin, en la misma fecha del 10 de diciembre, desde Telolapan, el coronel Aurelio Blanquet informó a Madero del estado de las negociaciones con Salgado. A mi llegada le escribí invitándolo a que viniera a desarmarse. Probablemente estaba, o está más bien, un poco receloso, pues le noto vacilación. Pero el señor Fausto Beltrán por un lado y yo por otro, dándole todo género de garantías, y los comerciantes de aquí, que deseosos de la paz han ido a verlo, parece que ya lo convencimos y promete estar aquí del martes 12 al miércoles 13 a desarmarse. Lo he estrechado por medio de cartas y oficios a que evite el robo y el vandalismo en su gente, y en general me ha atendido. El coronel define muy bien la actitud de Salgado: recelo y vacilación. El general rebelde no estaba muy convencido de entregar las armas, desconfiaba. Sin ellas quedaría a merced de sus malquerientes en el gobierno estatal, de los Figueroa, de su excompañero maderista y ahora acérrimo enemigo de Virgilio Álvarez, y de gente adinerada de la región. En cuanto a sus demandas de justicia y devolución de tierras, seguramente contaba con la promesa de que serían cumplidas poco a poco. Blanquet se había informado algo acerca de la personalidad y comportamiento de Salgado, y aunque las noticias no eran buenas, tenía cierta confianza en su palabra. Me dicen que Salgado no es formal y que varias veces no ha cumplido lo que promete, pero le hemos constreñido a tal grado, tanto política como militarmente, que tengo muy fundadas esperanzas en que a más tardar el día 13 quede todo solucionado satisfactoriamente para usted. Por lo pronto reportaba algunos resultados positivos de su presencia en Telolapan, como el renacimiento de la vida social y económica. Cuando llegué, semejaba un panteón, y hoy ya se ven las calles concurridas, el comercio en corriente y los negocios prosperando incipientemente. Los habitantes agradecen a usted y su gobierno la injerencia benéfica con que usted ha protegido estas regiones. El jefe militar estaba en lo cierto. Salgado y su gente acudieron el 12 de diciembre a Telolapan a deponer las armas, recibir alguna indemnización y retirarse a la vida privada la mayoría de ellos. Así lo informó al presidente Madero. Ayer 12 se efectuó el licenciamiento del señor Jesús H. Salgado y sus fuerzas sin ninguna novedad y con todo orden.
El número total de dichas fuerzas fueron 782 hombres, poco más o menos, pésimamente armados y peor municionados. Las armas de fuego recogidas fueron 144, en su mayoría escopetas y pistolas inservibles, y 131 machetes y cuchillos. También se les recogieron 2 cajas de dinamita y accesorios, y quedó de entregar algo más, pero en forma de cartuchos, no de bombas. La fuerza que quedó a las órdenes de Salgado como seguridad pública es de 170. Martes 12 de diciembre de 1911, Día de la Virgen de Guadalupe, día de fiesta católica nacional, fue el escogido por Salgado para someterse al gobierno. Posiblemente su creencia religiosa haya tenido algo que ver en su decisión. El número de insurgentes licenciados no corresponde con la cantidad de armas entregadas, además de que eran rudimentarias y prácticamente inservibles, confirmándose lo que algunos autores han afirmado, de que intencionalmente entregaron dichas armas, guardando las mejores y buenas para futuras acciones. Salgado no estaría desprotegido, quedaba al mando de una fuerza regular para garantizar la seguridad pública y la suya. Sobre cuál sería su ubicación, Blanquet opinaba: como estoy en el teatro de los sucesos y al tanto de todo lo que pasa, me permito informar a usted que por estos rumbos Salgado tiene muchos enemigos y no creo prudente que él con sus fuerzas permanezcan aquí, pues su permanencia se resolvería por dificultades serias entre él y los ricos de estos lugares. Por lo pronto, Salgado se había rendido y quedaba incorporado a las fuerzas irregulares oficiales, lo que daba alguna tranquilidad a la comarca y al gobierno, quedando en actividad pequeñas partidas de insurrectos y bandoleros que operaban por cuenta propia, siendo perseguidas por la caballería del coronel Blanquet. Para cubrir el coste económico del licenciamiento, la Secretaría de Gobernación Federal facilitó 35,000 pesos, especulándose en círculos políticos allegados al gobierno local que solo una cantidad mínima recibieron los destinatarios y el resto se esfumó en manos anónimas. En reconocimiento al éxito de su labor pacificadora, el coronel Blanquet fue premiado inmediatamente con un ascenso a general brigadier, para lo cual se llevó a cabo un festejo el 14 de diciembre en Telolapa, con la asistencia de las autoridades y ciudadanos principales del lugar y del propio Salgado. No todos los actores políticos en la entidad estaban de acuerdo en la forma que se pactó con Salgado. Uno de ellos era el exgobernador Francisco Figueroa. El 14 de diciembre escribió a Madero su opinión franca sobre la rendición de Salgado. No he estado de acuerdo con los arreglos del rebelde Salgado, como no lo he estado tampoco con los de Zapata y Che Gómez, porque revelan debilidad y complacencia con los enemigos del orden. Recordándole comparativamente que cuando Porfirio Díaz aceptó negociar con los dirigentes de la revolución en aras de la paz, eso se interpretó como un signo de debilidad de su gobierno. Ahora la historia se repetía, aunque con protagonistas diferentes. Proponía no seguir transigiendo en arreglos que desprestigiaban al gobierno y desloraban al ejército, que el licenciado Castillo Calderón y Fausto Beltrán, mediadores en los acuerdos con Salgado, eran conocidos amigos del general Díaz y reyistas connotados, de quienes no podía esperarse nada bueno, pues se guiaban por intereses mezquinos y de grupo. Cerraba la carta aclarando que su punto de vista era de buena fe,
sabiendo que en él están vinculados los anhelos de todo un pueblo y sus verdaderos amigos, estamos en el deber de ayudarlo. Tampoco el gobernador Lugo estaba muy de acuerdo con dicho proceso. Desde antes de asumir la gubernatura propuso que a Salgado se lo sometiera por la fuerza con un buen plan dirigido por un militar profesional. Acerca de los hermanos Ambrosio y Rómulo Figueroa como jefes militares, su opinión era muy crítica. Los consideraba ineptos para garantizar el orden y la seguridad en el Estado. Ahora, después de los arreglos con Salgado, comunicaba a Madero que no estaba de acuerdo en que éste operara en la región, porque la mayoría de su tropa, principalmente los que se incorporaron en su última campaña, eran hombres de pésimos antecedentes, difíciles de regenerarse, por lo que respetuosamente me permito suplicarle disponga que las fuerzas del supradicho Salgado sean utilizadas en otro estado, pues usted ha de entender que éstas no han de exterminar las gavillas de bandoleros que no se han sometido por la simpatía estrecha que existe entre ellas. En el propio campo revolucionario surgieron discrepancias. No todos estuvieron de acuerdo con la decisión de Salgado, sea porque no fueron tomados en cuenta, porque no confiaban en el gobierno o porque no veían el cumplimiento de sus demandas. Hubo líderes y núcleos rebeldes, como el jefaturado por el capitán Mardonio Salgado de Cutzamala, que manifestaron su desacuerdo y la decisión de continuar la lucha. Estábamos enojados todos. El mero jefe se inventó y no nos avisó. Por eso es malo andarse chaqueteando. Los hombres deben ser hombres, decíamos. Yo tenía 300 hombres a mi mando. Era capitán primero y estaba en el agua del padre cuando mandó una carta a Guillermo Vázquez que me dejaba el lugar a que me indultara con mi hermano también. Ah, que hijo de la chingada, con perdón de usted, yo muero por mi partido y si me indulto me fusilan. Ya los conocía yo y nunca me quise indultar. Pues nada, dijimos, vamos a nombrar otro jefe, ya la cosa está prendida. A 10 días de los acuerdos de paz en Peloluapan, Blanquet lidiaba con las fuerzas de Salgado tratando de disciplinarlas e instruirlas, temiendo fracasar debido a que era gente refractaria al orden y a la disciplina. Así lo informaba a Madero. Salgado es un individuo carente de energía y de dotes militares, al que como mejor opción lo dejaría en su casa como en depósito o en otro empleo más adecuado a su carácter para dejarlo contento. En cuanto a su fuerza, si no lograba disciplinarla, lo desarmaría e iría dando de baja poco a poco, lo que haría después de que se indultara el pronunciado Antonio Zabaleta y su gente. Madero dio su aprobación. Todavía el 28 de diciembre, Salgado y Blanquet seguían en Peloluapan. Desde ahí el segundo informó a Madero que cambiaría temporalmente su cuartel a Iguala para estar más cerca de la frontera con Morelos y evitar con mayor eficacia el desbordamiento de zapatistas sobre Guerrero, llevando incorporado a su columna al comandante Salgado y su fuerza por convenir así a la tranquilidad de la zona. Había muchas interrogantes sobre la rendición de Salgado y su incorporación a las fuerzas gobiernistas. No se sabe si firmaron documentos al respecto, principalmente relacionados con sus demandas. De ellas es evidente que se cumplieron las de amnistía, licenciamiento de su gente y que los Figueroa quedaran al margen del proceso. Salgado aseguraba relativamente su protección al quedar con mando de tropa. Del preso político Uriel Román, este se salvó milagrosamente al ser liberado disimuladamente por Alberto Posada, subalterno de Figueroa, pues había recibido órdenes de fusilarlo. De su reclamo de resarcimiento de daños a su patrimonio tampoco hay referencias, aunque posiblemente lo hayan indemnizado,
como se acostumbraba y era de justicia en estos casos. Y la exigencia de devolución de terrenos a los pueblos y dotación de parcelas a campesinos, esta era la demanda central de su movimiento, la razón por la cual lo seguía mucha gente y preocupaba al gobierno. Sobre este punto, posiblemente, como lo recomendara el señor José M. Ortiz en su memorándum del 4 de diciembre a Madero, si se les asegura que se les hará justicia y se les invita para que hagan sus representaciones, es muy posible que vuelvan tranquilos a sus casas. Es decir, por el momento Salgado y sus adeptos habían aceptado la promesa de que paulatinamente y siguiendo los cauces legales, el gobierno maderista atendería y resolvería en justicia sus demandas de tierras. Después de todo, Salgado había entrado en arreglos de paz porque reconocía al presidente Madero y tenía alguna confianza de que ahora las cosas serían diferentes. Las demandas de pronunciamiento de Salgado fueron evolucionando de un carácter personal y de grupo de exigencia de justicia al inicio, como lo fueron el resarcimiento de perjuicios a sus bienes y licenciamiento de su tropa, a un carácter social expresado en la exigencia de restitución y dotación de tierras. Fue en el transcurso de la lucha que tomó conciencia de ello y, radicalizando sus planteamientos, y aunque su proclama proponía que los pueblos armados tomaran el poder e hicieran justicia por sí mismos, sin esperar la del gobierno de los ricos y caciques, por ahora tomó la decisión de confiar en la palabra del presidente Madero. Diversos testimonios coinciden en señalar que Salgado era de carácter débil, carente de energía y dotes militares, incapaz de controlar los desórdenes de su gente. Hombre de campo, buena persona, ranchero y comerciante, medianamente acomodado, Salgado era un campesino rudo, con pocos estudios, desconfiado, pero que actuaba de buena fe, sin ambiciones de lucro. No contaba entre su gente de confianza con algún núcleo de intelectuales o personas preparadas que lo orientaran adecuadamente, salvo el profesor de primaria Brígido Barrera, paisano suyo, que lo acompañó varios años. Con el movimiento de Zapata en Morelos, en proceso de definición y consolidación con la reciente promulgación del Plan de Ayala, no había comunicación ni coordinación orgánica, aunque básicamente por las mismas causas y los mismos fines, se trataba de dos luchas campesinas desvinculadas hasta el momento. Pero la revolución campesina estaba iniciando, reclamando tierras, justicia, libertades y un gobierno a favor de los pobres. Esta lucha campesina revolucionaria en ascenso incontenible tenía su propia dinámica y difícilmente se frenaría por la amnistía de uno de sus líderes en estos momentos. Había suficientes energías, reservas y disposición para continuar la lucha revolucionaria. Poco a poco, en diversos lugares de las regiones norte y tierra caliente, fueron surgiendo o tomando relevancia otros dirigentes campesinos que no aceptaban someterse al gobierno. La conquista de la democracia política y las libertades satisfacía a los ciudadanos de clase media y sectores de la clase alta, pero no a los pobres. La proclama de Salgado en Guerrero y del Plan de Ayala en Morelos en noviembre de 1911 significó el deslinde de la lucha campesina del maderismo en el poder y la definición de sus propias banderas y objetivos. Significó un deslinde político y militar de clases sociales, lo que dio origen a una nueva etapa revolucionaria, la de la lucha campesina por la tierra. Bueno, hasta aquí la lectura. Ahora algo menos aburrido. Miren, son las imágenes. Aquí
Con el número 2 tenemos al general Jesús H. Salgado. Esta foto es de abril de 1911 cuando tomaron Telolapan. Ahí Salgado ocupaba un lugar secundario. El líder máximo era Gilio Vigilio Álvarez. Los demás son líderes maderistas de por ahí del rumbo de Telolapan y Tierra Caliente. Al triunfo de la insurrección maderista en Guerrero quedó como gobernador el profesor Francisco Figueroa Mata. Como inspector de las fuerzas rurales en Guerrero y gobernador de Morelos, jefe de confianza de Madero, quedó Ambrosio Figueroa Mata. Aquí están Rómulo Figueroa sentado, Rómulo y Ambrosio. Cuando Ambrosio fue a Morelos, en Guerrero quedó como jefe militar de los rurales el general Ambrosio Figueroa. Leovigildo Álvarez, que fue el máximo líder, digamos, de los maderistas que estuvieron allí en Telolapan, ahora ya incorporado a las fuerzas rurales y enemigo a muerte con Salgado. Este era el militar encargado de la persecución de Salgado, él y otros. Aquí llegó a reforzar al general, Leovigildo Álvarez, el general Félix P. Álvarez, que es el de mi izquierda, el nieto de don Juan Álvarez, hijo de Diego Álvarez, maderista. Él llegó con gente de la costa para combatir a Salgado. Bueno, otra foto aquí en el centro está el general Félix P. Álvarez y Leovigildo Álvarez. Aunque tienen el mismo apellido, no eran familiares. Esto es cuando la campaña contra Salgado. Es parte de la tropa que llevó Félix P. Álvarez ahí por el rumbo de Telolapan. El coronel Aurelio Blanquet, que llegó a sustituir al general Rómulo Figueroa allá por diciembre, que era una de las condiciones que ponía Salgado, que fueran retirados los Figueroa de los mandos militares. Blanquet en un principio no lo combatió militarmente, entró en negociaciones, vino acompañado de un guerrerense, Fausto Beltrán, y entraron en negociaciones con Salgado, parte de la tropa que trajo el coronel Aurelio Blanquet. Otra vista de las tropas que trajo el coronel Blanquet. ¿Él era extranjero? No, mexicano, sí, no era mexicano. Aquí era coronel, porque logra convencer a Salgado que sea general, le dan el grado general. Cuando el golpe de Huerta se convierte en uno de sus hombres de confianza del Victoriano Huerta, el general Aureliano Blanquet. Y aquí se muestra muy agradecido con Madero y demás, Blanquet, y fue el que tomó prisionero a Madero allá en el Palacio de Gobierno. Acabó un año después de Blanquet, allá por el 17, decapitado. El Zócalo de Telolapan, donde se llevó a cabo la rendición de la gente de Salgado. Pues otra lista allí de Telolapan. Miren, la mayoría de estas fotografías están tomadas del libro de Sara Castrejón, fotógrafa de la Revolución en Guerrero, del maestro Samuel Villela, que tenemos aquí presente, y que también estamos trabajando allá en el proyecto de la región norte de Guerrero, ¿no? Aquí está la ceremonia de rendición de Salgado. Miren, ahí en la mesa están sentados de izquierda a derecha el coronel Aurelio Blanquet, en el centro está Salgado, a su derecha de Jesús Salgado está Florencio M. Salgado, un señor muy apreciado, adinerado, de mucho respeto allí en Telolapan. Deben estar también ahí las autoridades, no sé, municipales,
y hay jefes militares de ambos, ¿no? Entonces, hay más fotografías, yo leí esta nada más, pero en el libro ahí de Samuel sobre Sara Castrejón, fotógrafa de la Revolución en Guerrero, pues hay muchas más. Miren, parte de los jefes, los coroneles salgadistas, que se presentaron a rendirse el 12 de diciembre. En una de esas está Brígido, el que decías. No, Barrera no se aprecia aquí. Sí, también se indultó junto con Salgado, pues, pero en las fotografías. Ah, bueno, hay fotografías donde sí aparece Brígido, cuando el levantamiento de la revista. Pero aquí, cuando se presentan a rendir, no. Pero sí, en el libro de Samuel aparece una foto donde está el profesor Brígido Barrera, que no la traigo aquí. Miren, parte de la tropa, de los 782 hombres que dice el coronel Blanquet, que se presentaron a rendir, a entregar las armas. Miren, allí luego, el mismo día 13 que comunicó Blanquet de la rendición de Salgado, luego le dieron su ascenso a general de brigadier, a su premio. Y el 14 pues organizaron ahí una ceremonia. Y esta es la ceremonia de alegría, reconocimiento hacia el coronel, ¿no? Con Salgado, que se ve allí a la izquierda de Blanquet, y gente de Pelolapan, principales, ¿no? Autoridades principales. Y miren, Salgado, incorporado a las fuerzas rurales, después del 12, bueno, quedó incorporado, le dieron un uniforme, en fin. Es la única foto, está rescatada allí del libro de Pelolapan, entre el Pescar y la Sal, de Jesús Guzmán, que también aquí está el compañero. Un mes Salgado portó ese uniforme, bueno, menos, porque luego el 12 de enero de 1912 volvió a rebelarse, y de ahí sí para el Real ya no se rindió hasta que lo mataron, ¿no? Esta rendición fue temporal, duró un mes. De manera, no sé, complementaria, ¿qué diría lo siguiente para terminar? Hay un sobrino bisnieto de Salgado, que se llama Crispín Salgado, que hizo un trabajo de investigación bibliográfico y de testimonios orales sobre Salgado, un trabajo de los más recientes, y lo ha difundido mucho allá en el estado y por acá también. Él trabaja como maestro por aquí, no sé, en Zabacoyo, y ha hablado con autoridades del gobierno del estado, en la Secretaría de Educación en Guerrero, y ha impulsado la difusión, la reivindicación de Salgado. De tal modo que, al parecer, pasado mañana, 14 de febrero, aniversario luctuoso de la muerte de Salgado, el 14 de febrero de 1920, se va a inaugurar una estatua expuesta, digamos, el más alto honor que se le rinde a un héroe, montado a caballo y con las dos patas levantadas. Yo vi ya la foto de la escultura ahí en Pelolapan hace unas semanas, y por ahí también en esa foto decía que pasado mañana se va a llevar a cabo una ceremonia de inauguración de la escultura de Salgado en Los Sauces, municipio de Pelolapan, porque Salgado al paso del tiempo se convirtió en el líder zapatista revolucionario, digamos, más relevante, más importante del estado. Llegó a ser gobernador, fue gobernador zapatista, el primer gobernador zapatista del estado, allá de marzo a diciembre de 1914, ¿no? Y lo siguió siendo, no dejó el cargo hasta que lo mataron, aunque ya después había dos gobernadores, un zapatista y un constitucionalista. Entonces posiblemente se lleva a cabo esa ceremonia de reivindicación de
Salgado, ¿no? No fue, como todos los líderes, perfecto, tuvo muchos errores, como ya se mencionan aquí algunos, aquí. Bueno, yo dejo hasta ahí mis comentarios. No sé cuál sea la dinámica, si hay preguntas, intervenciones. Bueno, Francisco, pues antes que nada felicitarte porque veo que hay madurez en tu trabajo de historiador y creo que además de todo este trabajo meticuloso de descripción al detalle de toda una serie de eventos como es toda esta el levantamiento, toda la fundación asociante, todas sus confrontaciones con todos los otros líderes, veo que estás enmarcando todo esto en procesos sociales. Creo que eso es importante, no perderse en la confrontación de caudillos, ¿sí?, de facciones, sino verlo como parte de procesos. En este caso, el proceso que está evidentemente ahí es el de una revolución campesina, ¿sí? Y yo creo que acertadamente tú me señalas cómo en cierto momento el surgimiento de esta revolución campesina en Guerrero se va a conjuntar con la de Morelos, ¿sí? O sea, que eso va a ser posteriormente cuando Salgado reconoce, se asume el plan de Ayala en 1914. Y también me parece importante que estás incorporando, porque eso lo decías, estás incorporando una perspectiva de clases sociales. Actualmente tú dijiste que estaban ahí evidenciadas confrontaciones de clases. En esta medida, pues creo que sí es importante deslindar estas posiciones porque en los análisis de la Revolución Mexicana, no solo de Guerrero, sino de la Revolución, pues ha sido muy común ver la Revolución como lucha de facciones, como lucha de caudillos, ¿sí?, y no verlo como confrontación de clases, ¿sí? Recuerdo un congreso internacional sobre la Revolución Mexicana en San Luis Potosí en el 99, algo así. Y bueno, la conferencia magistral estuvo a cargo de François Javier Guerra, un historiador francés muy evidente, y jamás en toda su presentación hubo una sola mención a las clases sociales. Yo creo que eso es una cuestión que está inserta en todo el debate sobre la revolución, y me parece que es importante me parece muy notorio que estás incorporando esta perspectiva analítica. Creo que es así es. O sea, toda la operación Salgado no puede entenderse, ¿sí?, sino es a partir de su incorporación, ¿sí?, como cabeza de todo un movimiento campesino, ¿sí?, como clase social, que después se va a conectar con el Zapata, ¿no?, en esa medida de toda mi felicitación. Y bueno, algunos detallitos de esta foto, yo creo que está ahí en el Salgado. O sea, si uno ve todas las fotos de Salgado que tomó Sara Castejón, luego una amplia la tomó Sara Castejón también, pero si uno ve la fisonomía de Salgado, esta no concuerda para nada con la imagen que tenemos. Bueno, gracias. Gracias. Yo lo único que puedo decir de la foto es que me la dio el nieto de Brígido Barrera en Los Sauces, que tiene un trabajo sobre el zapatismo, tiene una serie de fotografías. A él se ve esta foto y se ve un cuadro inmenso también que aparece en el libro de Europa, cuando va el general Lázaro Cárdenas a entregar tierras a Sauces, La Concordia y otro poblado. Pero por eso él dice, mira, esa nos la dejó mi abuelo, se genera el Sagrado, ya, lo demás no sé. Bueno, tiene razón. Yo también me surgió esa duda sobre, porque se ve a esbelto, se ve más alto y se ve erguido, y Salgado tan medio así, medio robado y más doble. Eso lo comenté a Jesús y he comentado con otros, pero pues dice ahí que es Salgado, y como
sí fue incorporado a las fuerzas rurales un mes, por lo menos, del 12 de diciembre al 12 de enero, no sé. Ahora, hay otra foto de Salgado donde está vestido de civil y no se parece bien. A lo mejor ahí lo enderezaron o lo metieron y lo hicieron que se pareciera bien. Ajá. Bueno, aprovecho, tengo el micrófono rápido. Lo de la ceremonia del viernes está en duda todavía. Yo voy a confirmarlo con el municipio de la noche, porque todavía no quedó listo el pedestal. Incluso tenían fricciones en el mismo pueblo. Lo que pasaron mañana, dices. Así es. La escultura. Así es. Tenía fricciones en el mismo pueblo sobre dónde ponerla. Había dos lugares, entonces no iban a poner a votación, pero obviamente en el proceso de poner la votación ya el pedestal no iba a quedar listo. No sé qué solución le hayan dado finalmente. No sé si han visto el disco que grabé con la Fonoteca Nacional, que contiene 2 corridos que son por lugartenientes de Salgado, y que ahí entre eso sale que Salgado fue compadre de Zapata, 2 veces gobernador del estado. Esto lo supe por otro lado, pero quisiera comentar, bueno, como un etnomusicólogo que fue 2 años soldado en el ejército de los Estados Unidos, que, híjole, no tengo mucho respeto por los soldados, ¿no? Y creo, escucho en los comentarios respecto al Salgado, el desdén de los soldados profesionales por un jefe de tropa que no fuera así de la disciplina que, entre comillas, que ellos conocen, ¿no? También quisiera comentar que me parece que ese movimiento zapatista fue un movimiento cultural también, y ese es un aspecto que no he encontrado comentado por ningún lado. La calidad de los corridos zapatistas es notable, están generalmente en décima y tienen un valor literario. Yo que no soy literato, sin embargo considero que su valor es considerable y que habíamos de redefinir el corrido mexicano con base en su intervención en el movimiento del zapatismo, y también mis serias dudas respecto a los corridos norteños. Francisco, buenas tardes, un gusto. Primero, felicitarte por tu trabajo. La verdad es que me aportó personalmente muchos conocimientos. Yo quiero un comentario, digamos, un poco también fortaleciendo la opinión de Samuel, en el sentido de que tu ponencia abona a una reflexión de la revolución a nivel regional en Guerrero como un conflicto de clases. Me llama mucho la atención tu conferencia y el documento de Salgado, porque en el trabajo que yo he realizado sobre la Tierra Caliente, específicamente en Acuchitlán, en Tlapehuana y en Tlalchapa, ¿no? la parte donde estoy trabajando, hay una memoria viva de los conflictos agrarios hasta 40 y tantos, ¿no?
al grado que, por ejemplo, aparece en una monografía de Tlapehuala, aparece la narración de un enfrentamiento armado en Tlapehuala entre agraristas de Tlapehuala y caciques de Tlapehuala y de Acuchitlán, que se acantonan, digamos, en la comisaría de rurales, y los agraristas acantonados en la torre de la iglesia de Tlalchapa. Me llama mucho la atención porque evidentemente la pelea de los salgadistas era una pelea por la tierra, como queda bien planteado en tu trabajo, y queda de manifiesto en el devenir sucesivo de la historia agraria en la Tierra Caliente. Hay un trabajo del Colegio de Michoacán que habla precisamente sobre la conformación de la clase política en la Tierra Caliente. Y es precisamente un rasgo que tú apuntas ya en el zapatismo en tu anterior libro, de cómo la clase, la oligarquía agraria en la Tierra Caliente, agraria comercial, va agarrando las banderas del maderismo, del zapatismo, del carrancismo, según como va la marea, ¿no? Y en este libro también se apunta precisamente este detalle, o sea, la oligarquía agraria comercial de la Tierra Caliente tiene esta capacidad, ¿no? Y es precisamente la que se enfrenta al movimiento campesino agrario de Salgado hasta acabar con él, ¿no? Porque se convierte en una clase política fuerte desde la colonia, ¿no? Es un rasgo bien importante. Y solamente para aportar y finalizo, este enfrentamiento que hay en Tlapehuala, se menciona que son campesinos de militancia salgadista en el 37, y se refiere que llega un ganadero o cacique de Acuchitlán a defender la plaza de Tlapehuala. Este cacique y ganadero, a mí me tocó platicar con sus hijas cuando estuve en Acuchitlán. Es un hacendado ganadero que se hacía llamar el general Damián Hernández, ¿no? Que no era general, pero simplemente tenía una espada de quién había heredado, pero sin duda era uno de los caciques de la Tierra Caliente, y quizá no lo sé, podría ser un evento del último enfrentamiento de salgadistas con caciques, que precisamente se debe enfrentamiento porque ya en ese momento se está completando la reforma agraria exactamente con el general Cárdenas, ¿no? Y es precisamente Cárdenas quien tiene que mandar refuerzos a Tlapehuala para que se respete, digamos, la reforma agraria. Gracias. Retomando un poco el planteamiento que ya se ha hecho de la contextualización, me gustaría saber si puedes aventurar alguna reflexión respecto al momento actual, tomando como referencia este pasaje de la historia. Es decir, por supuesto ya ha pasado un siglo de esto, sin embargo, por ejemplo, el hecho de cómo terminó Blanquet y cómo terminó Salgado me parece que son ilustrativos para entender en qué sentido iba la lucha de Salgado, cómo se hizo todo el desenlace de la revolución, y este momento actual en el cual pues tenemos una situación de retroceso respecto a una serie de elementos referenciales de ese momento. Entonces no sé si hay alguna cosa que puedas comentar al respecto. Puedo comentar lo siguiente. Miren, en 1910
pues había hartazgo contra un régimen dictatorial, porque la mayoría de la población, no sé, más del 80%, vivían en la pobreza, despojo de tierras, un régimen muy opresivo, muy injusto, muy cargado hacia una élite muy pequeña. Entonces eso prende al pueblo cuando llama Madero a la lucha. Pues la mayoría del pueblo de México, la gente pobre, clase media y gente pobre, pues se levantan y se desata la violencia revolucionaria por 10 años. Cada sector o grupo social va por sus demandas, ¿no? La clase media quería democracia, libertades, respeto a la propiedad, lo que Porfirio Díaz, el régimen de Porfirio Díaz no lo permitía, o sea, libertades, democracia. Los campesinos van por la tierra, que habían sido despojados, que no tenían, y que era la principal forma de sustento en aquel tiempo. Y la clase obrera en las ciudades, pues por mejores condiciones de trabajo y demás. Ahora, o sea, las estadísticas dicen más de 50 millones de pobres. Hay también, yo no sé, yo percibo mucho desaliento, desánimo, coraje, rencor de muchísima gente, sobre todo gente que no tiene trabajo, desempleada, pobres, contra esta situación, que no vayan a acomodo. Pero ahora todo eso no se está enfocando contra el gobierno, es decir, en una nueva revolución o levantamiento. Toda esta situación de inconformidad social, de falta de salidas, bueno, se ha ido yendo por otras válvulas de escape, no sé, Estados Unidos y las opciones que les ofrecen la llamada delincuencia organizada. La mayor parte de la tropa de esta gente, de esta delincuencia organizada, son gente pobre, gente que andan por allí, no sé, entre los 15 y los 30 años, los de la crisis esta, ¿no? Desde el 80 hasta la actualidad, que se fueron cerrando oportunidades, ¿no? Ahora hay una situación de violencia generalizada, pero ¿contra quién? En Guerrero la gente se está defendiendo ahora de la delincuencia, no contra el gobierno, pero ahora también pues están viendo que gran parte de la estructura del gobierno está aliada con la delincuencia. ¿Quiénes están saliendo un poquito mejor librados allá en Guerrero de esta situación de violencia por la delincuencia? Pues son las comunidades indígenas, los de la llamada CRAC y la UPOEC, los de la policía comunitaria y la otra que surgió, que estos sí están organizados y han logrado controlar la delincuencia común en sus territorios, pero se hallan a veces frenados o indecisos de a quién enfrentar, porque están enfrentando a la delincuencia, pero luego el gobierno los reprime y aparece como si el gobierno tratara de frenar la defensa que están haciendo los pueblos ya por cuestiones básicas, que es la seguridad, para darle garantías a los delincuentes que sigan haciendo su trabajo de extorsión, secuestro, robo y demás. Hasta ahorita los grupos organizados en Guerrero están planteando que su lucha es por mejorar sus condiciones de vida, quieren proyectos productivos, servicios, obras y defenderse de la inseguridad. Las organizaciones estas, como la CRAC y la UPOEC, que han tomado las armas y que en conjunto, por los datos que ellos mismos han dado, tienen algo así como unos 10.000 campesinos armados en cientos de comunidades pequeñas, ¿no? Con armas rudimentarias, con armas de escopeta, rifles 22 y a lo mejor armas buenas también, pero que no se las permite el gobierno, ¿no? Y hasta ahora se están dando seguridad. Pero digo, en aquel tiempo, cuando la revolución estaba claro, los campesinos que se iban a la revolución enfrentaban al gobierno nada más, y el gobierno atacaba pues a los revolucionarios. Pero ahora estas organizaciones campesinas se están defendiendo de la delincuencia y del gobierno, que están aliados en la mayoría de los casos allá en Guerrero.
Entonces es una situación más compleja, más difícil. Y para los ciudadanos que no quieren involucrarse también está muy difícil. Porque antes era tomar partido por la revolución y ya pues era revolucionario y andaba cuidando del gobierno o atacando al gobierno. Pero ahora si se defienden de los delincuentes y se defienden del gobierno. Aunque inteligentemente hasta ahora las organizaciones campesinas dicen no queremos nada contra el gobierno, estamos defendiéndonos de la delincuencia. Nada, al gobierno queremos apoyo, que nos dejen defendernos. La tarea de la defensa de dar garantías es trabajo del gobierno, pero el gobierno no lo hace. ¿Puede o no puede? Se ha dicho que porque está rebasado. Allá los líderes de estas organizaciones campesinas dicen que no es cierto, no es que esté rebasado, sino que el gobierno está tolerando y está en complicidad con las organizaciones, ¿no? Delincuenciales o criminales. Maestro, bueno, felicitarlo, abonarme las felicitaciones sobre su excelente presentación. Yo quería preguntar si usted, por cuestión de los apellidos y de curiosidad, si usted tiene idea o ha tenido algún seguimiento de estas familias que en cierto momento, en una coyuntura histórica específica, se empoderan y después, aunque pareciera que el río está revuelto, hay ciertas familias que se mantienen de una u otra manera dentro de esta estructura de poder, que no precisamente tiene que ser el gobierno, pero que al final puede ser que recaiga en él mismo, ¿no? Entonces no sé si usted tiene este seguimiento de estas familias, de estos apellidos que finalmente se pueden, si se quisiera, no sé, lo ignoro y por eso lo pregunto, rastrear hasta este momento, si siguen estas relaciones, ¿no?, de las familias con el poder en el estado de Guerrero y de qué manera. Bueno, esa es la pregunta y el comentario justamente a lo que decía el doctor Hertz. Finalmente yo tuve la oportunidad de visitar en Carrizalillo la situación por las mineras y como usted lo menciona es una situación bastante compleja porque la cuestión ahora es que no es tan visible el enemigo y a veces con el enemigo se construyen alianzas, que es lo que está pasando en Carrizalillo con las mineras. Una parte de la gente documenta el daño a la salud y demás que está ocasionando tener a la minera tan cerca y por otro lado la minera proporciona, no sé si sea camionetas último modelo, camionetas pues para dar por la sierra, ¿no? Entonces sí es un problema sumamente complejo, pero finalmente creo que recae un poco en estos procesos de reivindicación de cierta manera, porque el pobre en Guerrero de hace 100 años, como usted lo menciona, ahora también lo sigue siendo, porque Guerrero es el segundo estado más pobre del país, ¿no? Y tiene, como ya sabemos, tenía el municipio más pobre, que se les ocurrió la genialidad de dividirlo para que no fuera así, pero al final creo que los pobres siguen siendo los pobres y ante estas circunstancias la gente toma diferentes opciones que de cierta manera me parece que recaen en lo que podemos ver en la revolución, ¿no? O sea, las alianzas, los descontentos, las divisiones y de nuevo la creación de nuevos movimientos que persiguen otros fines o los cambian, como en este caso usted nos lo muestra, pero que al final podemos observar que la situación
en Guerrero, sino es por decir que en la mayoría de nuestro país continúa de una manera latente, aunque ahora sí, como se lo menciona, más complejo, ¿no? Y esa era mi intervención. Gracias. Bueno, mira, rápidamente, no le he dado seguimiento a los apellidos, solo menciono que salió a la luz lo de Salgado. Por ejemplo, Salgado, hay muchos Salgados ahí entre Uruapan, región norte, no sé, Tierra Caliente. Se han movido en el gobierno del Estado descendientes de esas familias. Actualmente en el gobierno actual hay Salgados, ¿no? En el gobierno, creo que van a estar en la ceremonia también. Y de los Figueroa, pues también los Figueroa en aquel tiempo eran rancheros, ideas liberales, democráticas, no eran caciques, no eran hacendados, no tenían el poder en el Estado, pero ya después otros descendientes de ellos, de los años 30 y tantos para acá, sí funda una dinastía poderosa en el Estado, Rubén Figueroa, descendiente lateral, digamos, no es hijo de estos tres, de Francisco, Rómulo y Ambrosio, es hijo de una hermana de ellos, Rubén Figueroa, el que en los años 30 y tanto funda un grupo político poderoso, ¿no? Que sigue teniendo mucho poder en Guerrero, el de los Figueroa. Bueno. Sí, nada más una cosa breve. Yo creo que es importante lo que nos has enseñado, porque vemos cómo se va gestando todo un proceso, un movimiento que va a tener su culminación en la zona de la Ciudad de México por las tropas zapatistas en las cuales se capturan las tropas de Salgado, que junto con las de Villa van a conformar lo que desde mi juicio y de muchos historiadores es el único momento en que verdaderamente un movimiento popular ha tenido el poder en nuestro país. A partir de la derrota del zapatismo y villismo va a venir toda una evolución, ¿sí?, que es la que explica el estado actual de nuestro país. O sea, otros intereses de clase muy contrapuestos a los que marcaban estas horas. Gracias.